Hola, soy la ingeniera Karina Estrada y el día de hoy vamos a hablar sobre los riesgos de seguridad. Y bueno, ¿qué cosas son los riesgos de seguridad? Son realmente escenarios posibles, probables, de que algo malo, una amenaza, ocurra sobre la empresa y cause pérdidas significativas o irrecuperables, como por ejemplo el caso de sanciones, el caso de suspensiones o robos por extorsión. Y estas amenazas aprovechan las vulnerabilidades de la empresa y las medidas o problemas en las medidas de seguridad o incluso fallos en nuestras operaciones o en la actividad diaria del personal. Ejemplos de estos riesgos son robo de información, que puede venir desde un robo directo a los sistemas por un ataque de hacking o también por ingeniería social al personal. Luego, lo que es infección de malware, que también puede entrar por dispositivos del personal, así como ataques directos hacia la infraestructura. Pues bien, ¿cómo vamos a calcular los riesgos? ¿Cómo se estiman? Los riesgos utilizan dos factores importantes. Uno es el impacto y el otro es la probabilidad. ¿Pero qué son? El impacto es el nivel de daño que puede causar una amenaza o un riesgo sobre la empresa, ¿no? Y esto lo podemos calcular, por ejemplo, en tres niveles, alto, medio y bajo, para poder simplificar las cosas. Otros pueden dividir hasta 5 niveles si quieren, pero consideremos que son alto, medio y bajo, y es el nivel de daño o pérdida que puede causar a una empresa. Y esto no solamente es financiero, como he mencionado, también existen las suspensiones, existen las sanciones, cosas que nos van limitando la operación de la empresa o el alcance del modelo de negocio. ¿Y qué es la probabilidad? Como su nombre lo dice, es la posibilidad. ¿Cuánto es posible de que esa amenaza, que ahora solamente no es tangible, se ejecute realmente y realmente tengamos un problema y realmente tengamos pérdidas? Entonces, esta combinación, que podríamos verla como dos factores que se multiplican entre impacto y probabilidad, nos da el riesgo estimado. ¿Y cómo calculamos el impacto? Bien, la base del impacto está en el inventario de activos, porque en el inventario de activos de información tenemos registradas cuáles son las necesidades de seguridad de estos activos que son importantes para el negocio. Entonces, dentro de estas necesidades hemos ya clasificado previamente respecto de los aspectos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, cómo estos activos pueden ser afectados, ¿no? En un nivel alto, medio y bajo. Entonces, si una amenaza, por ejemplo, afecta a lo que es la confidencialidad, a un activo, sabremos que lo dañará en un nivel alto, medio o bajo, según lo que está registrado en el inventario de activos. Entonces, podemos tener allí una visión. Y luego, con este valor, podemos darle un valor al impacto. Y ustedes dirán, ¿de dónde sacamos las amenazas? Las amenazas tienen que corresponder al escenario actual de la empresa. No pueden ser sacadas solamente de un catálogo, tienen que corresponder al modelo de negocio y al contexto al que pertenece la empresa. Por eso, entre las fuentes de amenazas se encuentra el contexto de factores externos e internos evaluado en el último periodo, por ejemplo, el último año. Esto puede ser, por ejemplo, sacado de un análisis FODA, ¿no? Donde tenemos también identificadas amenazas, y también el caso del proceso de inteligencia de amenazas, que es el proceso de seguridad que recomienda también el ISO 27001, donde las plataformas y sistemas van detectando las diferentes amenazas, tanto en el panorama internacional como en la función de las amenazas que se ejecutan en la empresa. Este proceso no solamente nos ayuda a jalar la información de herramientas de software, ¿sí? De sistemas integrados y que tienen conexión en nube para detectar amenazas en el panorama internacional, sino también nos lleva a poder pertenecer a comités de seguridad, que también esos comités de seguridad, si son nacionales e internacionales, nos dan una proyección, una perspectiva de las amenazas, ¿no? En ese año, como es el caso de los reportes de NISA.
Otra fuente va a ser los comportamientos extraños, ¿no?, de los incidentes que ha sufrido la empresa y poder estudiar si es que obedecen a algún tipo de amenaza en particular que se está acercando, que puede haber llegado a ser solo incidentes menores, pero que pueda estar aumentando su intensidad y se materialice en una amenaza mayor. Luego, el contexto de las partes interesadas también es importante porque pueden venir amenazas por parte de las partes interesadas en la interacción con ellas, ¿no? En caso de contratos de clientes que abran brechas de seguridad, el caso de supervisores que causen un proceso que realmente vulnera la seguridad. Entonces hay que analizar también el contexto de las partes interesadas. Y también, bueno, podríamos tener un tema de amenazas en el incumplimiento de obligaciones regulatorias de seguridad y contractuales, ¿no? Entonces, monitoreando todo eso, podemos detectar qué amenazas están surgiendo sobre la empresa. Y luego de ya tener la amenaza que afecta al activo según sus necesidades de seguridad, se podrá determinar el impacto, como hemos hablado ya. Un ejemplo de esto sería la amenaza de robo de información en el caso del activo de datos personales. Si pueden ver, una amenaza puede afectar a diferentes activos. Un mismo tipo de amenaza puede afectar a diferentes activos, ¿no? Y los activos pueden tener diferentes tipos de amenaza. Entonces, cuando hacemos la evaluación de riesgos, los riesgos tienen una relación entre amenaza y un tipo de activo. Y cada valor puede ser distinto según la amenaza y el tipo de activo. Bien, entonces volviendo al ejemplo, tenemos la amenaza de robo de información con el activo datos personales. ¿Sí? Según nuestro inventario de activos, esto puede causar una amenaza muy fuerte, un nivel de impacto, de confidencialidad de nivel alto. Entonces el impacto será en confidencialidad nivel alto. Bien, ahora, si uno quiere ya luego, para posteriormente calcular las medidas de seguridad, estimar y comparar los costos, ¿no?, de inversión para las medidas de seguridad, podemos también calcular la estimación financiera de lo que sería el impacto del riesgo. Lo podemos calcular en términos económicos. Y esto, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de cuánto podría costar el tema de la amenaza de robo de información a datos personales, podríamos tomar como referencia el costo de la sanción que tendríamos por el gobierno si hay una denuncia de robo de datos personales entre los servicios que brinda la empresa. Entonces, si fuera necesario, se puede materializar en términos económicos cuál sería el impacto del riesgo. Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad? La probabilidad, como hemos dicho, es la posibilidad de que esa amenaza no sea realmente solo una amenaza, sino que se materialice como una pérdida real. Entonces, para esto debemos calcular qué podría activar esta amenaza, qué factores podrían activarla. Y bueno, podemos considerar dos factores principales. Uno es la factibilidad y el otro es la motivación del atacante. La factibilidad significa cuán fácil es para un atacante poder ejecutar esa amenaza. Y esto significa, cuán fácil va a depender mucho de cuáles son los controles que hemos implementado para proteger al activo frente a esta amenaza. Si los controles son débiles, obviamente va a ser más factible poder ejecutar esta amenaza. Y el otro factor importante para evaluar la factibilidad son las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades que existen en nuestros sistemas, en nuestras operaciones, en la cultura de la empresa. Porque estas vulnerabilidades van a hacer que sea más factible para el atacante poder explotar, entrar a través de esas vulnerabilidades y ejecutar la amenaza, ¿no? Podemos tener un sistema muy protegido, muy fuerte a nivel de infraestructura, pero digamos que le dimos acceso a una persona que no tiene muchos cuidados de sus contraseñas y credenciales de autenticación y un atacante se aprovecha de esto e ingresa suplantando la identidad de este administrador e infecta todo el sistema. Entonces, lo que va a ocurrir es que el atacante va a aprovechar las vulnerabilidades. Esto es el término o el aspecto de la factibilidad. Ahora hablemos del otro factor, la motivación. La motivación es
cuán motivado está el atacante para poder ejecutar esa amenaza. Y obviamente un atacante va a estar motivado si va a recibir mayor ganancia, ¿no? Respecto de esa amenaza. Ahora, la ganancia puede ser financiera, pero también puede ser de motivaciones políticas u otro tipo de motivaciones que tenga el atacante, ¿no? Que sean una tendencia en la cultura o el contexto de la sociedad en ese momento. Por ejemplo, hemos visto varios ataques de fuga de información, publicación de información de gobierno, ¿no? Temas que llaman la atención de los atacantes y no necesariamente porque vayan a recibir un hecho financiero, ¿no? Un retorno financiero. Sin embargo, por lo general, los ataques actuales en ciberseguridad sí van en función también de la extorsión. Y también se dan los casos en los que los atacantes quieren desprestigiar a una empresa y justamente saben que un ataque, un secuestro, una extorsión pueden causarle una baja en la reputación. Todo esto encontramos en la selva empresarial. Bien, entonces ya tenemos, ¿no?, los dos factores, factibilidad y motivación. Y digamos que la multiplicación de estos dos factores, ¿no?, la activación de estos dos, el cálculo entre estos dos, nos da el valor de la probabilidad. Y luego ya podemos calcular el riesgo. El riesgo, recordemos, es el impacto por la probabilidad. Ahora ustedes dirán, hemos realizado un esfuerzo gigantesco en poder estimar la probabilidad de los 100 activos de información. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué estamos haciendo este esfuerzo? Bien, esta herramienta es la base para poder priorizar los esfuerzos y recursos de la empresa que van a ser destinados en la implementación de las medidas de seguridad, ¿no? No podemos gastar millones en seguridad si la empresa no tiene retorno en millones. Entonces, la herramienta más factible es esta, el análisis de riesgos. Ahora, otro segundo factor que es muy importante y por el cual realizamos esta evaluación de riesgos es el poder detectar de manera oportuna los escenarios que pudieran causar pérdidas, ¿no? Y que eso nos permita poder tomar decisiones oportunas respecto de estos riesgos. O sea, ya no vamos errantes en el camino, ¿no?, de la seguridad y ver que el cibercrimen se aprovecha de la empresa, sino que hacemos un plan estratégico que nos ayude a reducir el impacto de estos riesgos o la posibilidad de que se materialicen. Ahora hablemos del tratamiento del riesgo. Ya hemos hecho todo el cálculo, ¿no? Ya sabemos cuál es el nivel de riesgo para cada uno de los activos y ahora es momento de tomar decisiones. ¿Y qué decisiones podemos tomar? Bueno, existen 4 tipos generales de decisiones que podemos tomar. El primero es evitar el riesgo. ¿Qué significa? Estamos haciendo un modelo de negocio, ¿sí? Estamos por emprender un modelo de negocio y evaluamos los riesgos y decimos, la tecnología para proteger esto y cumplir con la regulación en seguridad respecto de este modelo de negocio cuesta $100,000. Y el negocio que vamos a ganar, bueno, que el cliente nos está ofreciendo son $25,000. Entonces es mejor no abrir este modelo de negocio para este cliente, sino buscar otro cliente que sí pueda compensar la situación. Entonces, en este periodo voy a evitar el riesgo y esto de aquí no lo voy a ejecutar. Evitar el riesgo es retirar realmente el activo, retirar la función, ¿no?, que está latente de ser ejecutada. Entonces, si retiramos, por ejemplo, esa parte, ese proceso de negocio que queremos hacer con los activos que podrían ser vulnerados, si los retiramos ya no tenemos ese riesgo de incumplimiento, por ejemplo. La otra medida que podemos adoptar frente a un riesgo es transferir. ¿Cómo transfiero? Le paso a otro la responsabilidad, ¿no?, de ejecutar o de resolver en caso de que ese riesgo se materialice. Bueno, un ejemplo son los seguros. Tener una cobertura de seguros que en caso de pérdida, en caso de que esto ocurra, el seguro se va a hacer responsable y me ayudará a salvar todo el tema de la pérdida. Ahora, esto va a depender mucho, ¿no?, si es que el riesgo está vinculado a temas financieros o a la reputación, porque ustedes saben que ningún seguro va a proteger la reputación de una empresa. Entonces es una decisión que se debe tomar muy estratégicamente.
La tercera medida es mitigar, o sea, ya hacer algo, adoptar una medida, de hacer un plan y decir vamos a hacer estas medidas para poder mitigar ese riesgo, resolverlo, ver que esa amenaza nunca se ejecute o si se ejecuta el impacto no sea tan alto. Y la cuarta medida, la cuarta forma de responder frente al riesgo sería aceptarlo. ¿Qué es aceptar? Es saber que algo malo va a pasar y decir, ok, yo acepto, me resigno, vamos a aceptar todas las consecuencias que vengan si ocurre ese riesgo. ¿Y eso cuándo se da? Bueno, pues a veces hay ciertos riesgos operativos o riesgos que amenazan a la operación cuyo impacto no es realmente tan alto, sino puede ser mediano, o de repente la probabilidad no sea tan cercana. Entonces, eso hace que el riesgo sea manejable, o tal vez el riesgo sí sea alto, la probabilidad sea alta, pero la empresa se vea obligada por algún factor de negocio a tener que seguir trabajando de esa manera. Entonces, en ese momento, la dirección de la empresa asume las consecuencias sabiendo que van a pasar, que son posibles de suceder y dice, acepto el riesgo. Pero estas decisiones no las puede tomar cualquiera, las tienen que tomar. Este plan de tratamiento de riesgos debe ser presentado a la dirección para que ellos asuman o decidan qué van a evitar, qué van a transferir, mitigar o aceptar. Por lo general, se priorizan los riesgos altos y se arma un plan de tratamiento, ¿no? Con un cronograma, con las medidas que pueden servir para mitigar el impacto o reducir la factibilidad de que esto ocurra. Ahora, hablemos un poco de las medidas. Ya había comentado que las medidas también tienen un costo. Algunas medidas serán sencillas como una capacitación, ¿no? Un recordatorio al personal, y otras tendrán que ver con la compra de infraestructura, compra de sistemas informáticos, ¿no? De sistemas de seguridad. Y estas medidas por eso deben ser correctamente estudiadas, analizadas, para ver realmente, comparar su costo frente también al riesgo residual, es decir, no podemos adoptar medidas si no estimamos que realmente puedan mitigar realmente el riesgo, ¿no? Y llegar a un riesgo residual que tenga un valor aceptable para la empresa. Si una medida o control de seguridad no logra reducir el riesgo a un nivel aceptable por la empresa, entonces no es una medida adecuada. Asimismo, si la medida es más costosa que la pérdida causada por el riesgo, tampoco es una medida adecuada. Y con eso no les digo que no adopten medidas contra el riesgo, lo que digo es que hay que estudiarlas bien y ver entre todas las alternativas de implementación cuáles serían las mejores opciones para el tratamiento. Una vez que tenemos las medidas, armamos el plan de implementación, ¿no? De estas medidas, el plan de tratamiento de riesgos, se asignan los responsables y se hace un seguimiento periódico para ver que estas medidas se van implementando en las fechas planificadas. Ahora, estas fechas deben ser acordes con el impacto, con la urgencia, para evitar que realmente estas amenazas ocurran, ¿verdad? No las podemos planificar a 5 años si es que la amenaza es latente en este año. Y luego ya de un periodo de tiempo, ¿no? razonable, podemos evaluar si la medida ha sido realmente efectiva. O sea, ya no solo hacer una estimación de lo que podría haber sido una proyección, sino también ya siendo implementada, evaluamos y volvemos a calcular el riesgo residual real. Y podemos tomar estos valores tanto de los reportes de los incidentes ocurridos para ver si realmente ocurrieron amenazas, ¿no? Para ver si es que realmente se ejecutaron, cuán cerca estuvieron, si se controlaron perfectamente. Y también podemos verlo por la medición de los indicadores del sistema de gestión de la seguridad de la información, que también nos darán una visión de cómo se va comportando, ¿no? este riesgo. O también podemos ejecutar nuevas evaluaciones de riesgo para poder identificar el estado de las amenazas. Ya hemos hablado de todo lo que es la gestión de los riesgos y cómo es un ciclo, ¿no? de mejora continua, porque también volvemos a identificar frente a los nuevos escenarios los nuevos riesgos. Los riesgos son la herramienta fundamental para el sistema de gestión de la seguridad de la información.
Sin embargo, no solamente podemos detectar riesgos, también podemos detectar oportunidades de mejora, ¿no? Hay algunas medidas que no vengan por amenazas, sino que vengan por oportunidades que se dan en el escenario contextual de la empresa, que nos permitan tener también ganancias, ¿no? Si es que ejecutamos estas oportunidades. Y quizás sea el escenario y el momento oportuno. Y esas oportunidades pueden venir del contexto, como les he mencionado, que puede haber una regulación, facilidades en los temas de impuestos, ciertos beneficios económicos, ayudas, concursos, ¿no?, tecnológicos o empresariales que se den si es que uno cumple ciertas medidas de seguridad, o incluso ventajas competitivas siempre frente a otras empresas, ¿no? Si es que uno cumple o implementa ciertas medidas de seguridad, ciertos estándares de seguridad. Lo otro son las partes interesadas, ¿no? Clientes, supervisores, como hemos mencionado, todo el contexto de los gremios, ¿no?, que afectan al modelo de negocio. También el tema de los mismos procesos de negocio en la operación de las empresas, en la operación del personal. Podemos notar ciertos escenarios que nos dicen que si realizamos ciertas medidas de mejora podemos lograr mayores ganancias o mayores incentivos al personal o una producción de mayor calidad. Entonces, en base a estas oportunidades que son detectadas de estos factores, podemos valorarlas, ¿no?, saber realmente cuántos beneficios nos van a dar, cuáles son las medidas que debemos adoptar, cuál sería el costo de estas medidas, y luego también se pueden aprobar y asignar un responsable. Y luego, con esta implementación de estas medidas, ir controlando la efectividad de estas acciones. Pues bien, ya hemos hablado del proceso de gestión de riesgos y oportunidades de mejora. Espero que este curso le haya sido de mucho valor y que siga aprendiendo muchos temas importantes para poder mejorar la seguridad en su empresa. Gracias.